¿Qué tal? Verán, el arte precolombino o arte prehispánico es la denominación que recibe el conjunto de obras artísticas e intelectuales tales como escultura, arquitectura, arte rupestre, cerámica, textil, metalista y pinturas realizadas por los oriundos del continente americano durante el periodo previo. Si bien a grandes rasgos los vocablos prehispánico y precolombino se definen como todo aquello que estaba en América antes de la llegada de los españoles en 1492, en realidad se refiere a un espacio de tiempo durante el cual se desarrollaron distintas culturas que dejaron huella permanente en el arte y que son en la actualidad objeto de estudio científico. Las culturas precolombinas durante el periodo formativo se desarrollaron preferentemente aisladas unas de otras, pero durante el periodo clásico comenzaron una dinámica de interacción e influencia recíproca, incluso entre las dos principales áreas de civilizaciones, la mesoamericana y la de los Andes central. Ubicado en pleno corazón de Benalmádena Pueblo se encuentra el Museo de Arte Precolombino Felipe Orlando. Bueno, este museo constituye un espacio cultural único en Andalucía por albergar una de las más importantes colecciones de piezas de la América precolombina existentes en España, con muestras de artesanía procedentes de México, Perú, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Hoy, nuestro espacio estará dedicado al arte precolombino, a sus dos bien diferenciadas culturas, la mesoamericana y la de los Andes central. Aquí, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos, comenzamos. Victoria Sabino, bienvenida a Microclima y muchísimas gracias por abrirnos las puertas pues, a un museo único prácticamente. Gracias por abrirnos las puertas del Museo de Arte Precolombino de Felipe Orlando. Yo quisiera preguntarte antes una cosa, vamos a comenzar desde las raíces. ¿Quién era Felipe Orlando y cómo surge la historia de este museo? Bueno, ante todo muchas gracias por estar aquí. Felipe Orlando, este señor era un mexicano cubano, él nunca quiere dejar muy claro su procedencia porque él decía que él era ciudadano del mundo, ¿no? Y él era antropólogo, era escritor, era pintor, era musicólogo, era una persona de estas de las que... Todoterreno, trabajaba en la UNAM en México y tal, entonces él vivía de su pintura y viajaba mucho y se establecía en distintos momentos de su vida a lo largo del mundo pues para conocer otros sitios, otras culturas y entonces en una de estas, cuando ya desembocó en uno de sus viajes, desembocó en España, pues él al final pues por decisiones de la vida, porque estaba en contacto con algunos exiliados españoles, pues entonces cuando llegó aquí empezó a tener relación con los artistas malagueños de ese momento y entonces, bueno, pues ya
prácticamente que fue encontrando como una ubicación más... le gustó mucho todo lo que es la zona de Málaga y el ambiente en el que se movía, y fue en ese momento cuando conoció al que entonces era el alcalde de Benalmádena y empezaron a establecer una serie de vinculaciones, unos acuerdos para él ceder una colección de arte precolombino, de figuras sobre todo de la zona de Mesoamérica, que él tenía, y donarlas al Ayuntamiento de Benalmádena para que así se crease un museo. Es verdad que en España no hay opciones de ir a muchos museos de este tipo de arte precolombino. Está el Museo de América de Madrid y, en fin, poco más. ¿Y este? Lo que pasa que, bueno, pues nosotros pensamos que el nuestro lo hace muy especial, aparte de que las piezas que tenemos, algunas piezas muy bonitas, no son a lo mejor grandes obras de arte, grandes obras maestras, pero sí que nos ayudan a comprender mucho estas culturas, y luego están en un entorno maravilloso como es el pueblo de Benalmádena, así que hace que todos los visitantes, cuando salgan de aquí, aparte de tener la oportunidad de conocer estas colecciones, pues que luego encuentren que su visita ha sido una visita pues muy agradable, y que es una visita que la disfrutan muchísimo. Estamos ante una de las vitrinas, quizás por nuestro desconocimiento de arte precolombino, quizás las más famosas, ¿no? Estamos ante las mujeres bonitas, los talismanes de la buena suerte, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Sí, pues además nosotros tenemos una colección bastante importante de mujeres bonitas, como ves. Felipe Orlando estaba muy... porque esto forma parte de esa colección fundacional de Felipe Orlando. Felipe Orlando le gustaba mucho coleccionarlas. Como todos los artistas, ¿no? Siempre tenían algo que a ellos les llamaba mucho la atención y que de alguna manera podía tener cierto reflejo en alguna de sus pinturas, ¿no? Que era la más... cuando él representaba todavía figuras de personajes y todo eso, pues quizá tiene alguna relación con alguna de sus cuadros. En este caso todos son mujeres, son mujeres que están desnudas o semidesnudas, los atributos sexuales están bien marcados, pero luego, aunque son representaciones más o menos esquemáticas, llama la atención que todas tienen ese cuidado en los peinados, en los collares, en los brazaletes que llevan. Entonces, todo esto formaba parte también de esa parte, ¿no? De la magia simpática, de que las mujeres pueden tener niños, de alguna manera se relacionaba con que la madre tierra también podía tener los hijos de la madre tierra, que eran los frutos. Su uso, pues sobre todo o ex votos, en algunos edificios, ofrendas fundacionales. Estas están en bastante buen estado, por lo que es probable que no estuvieran, que no formasen parte de un ritual para enterrarlo en la tierra, o incluso podían formar parte en las tumbas, ¿no? De ajuar funerario para ese nacimiento a la nueva vida. Esta figura femenina, creo que hay rasgos que llaman la atención por encima de otros, ¿no? Como por ejemplo la cabeza, tanto de la mamá como del bebé, porque representa a una mamá con un bebé, llama mucho la atención. Hay que tener en cuenta que cuando hacían esculturas, ellos representaban la realidad, tal y como era. No es un simbolismo de nada. Es que ellos realmente se producían esa deformación craneal, además desde muy bebés, desde recién nacidos, y era y era intencional, porque normalmente eran estas clases sociales altas que intentaban parecerse a los dioses, ¿no? Entonces, de esa manera lo que hacían era que a los bebés, con unas tablillas y con unas vendas, de manera suave, le deformaban desde recién nacido, le alargaban el cráneo para parecerse, para distinguirse de las clases sociales más bajas, ¿no? Y parecerse a sus dioses. También vemos en esta figura que portan pues nariguera, brazaletes, decoración corporal o pintada o tatuada,
Por eso nos llama la atención cuando ya empezamos a mirar el resto. En esta se ve muy evidente, pero cuando empezamos a mirar el resto de las piezas que hay aquí en esta sala, vemos que casi todas presentan una deformación craneal muy acusada también, esa decoración en la cara, que normalmente pues, se hacían eso, pues, con pintura, incluso tatuajes, escarificaciones en algunos casos. Los lóbulos los tenían normalmente taladrados para ponerse orejeras, en algunos casos con dilatación de los lóbulos. Vemos otras que tienen incluso los dientes, ¿no?, que tenían mutilación dental lateral, que se quitaban los dientes laterales, incluso se limaban los incisivos. Ellos lo que hacían era cambiar su cuerpo para diferenciarse de los demás. Era una forma de, igual que nosotros ahora, pues nos tatuamos o nos ponemos, nos teñimos el pelo de colores, seguimos utilizando los piercings, o nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinar nos hace que nos distingamos unos de otros, pues en eso ellos también lo hacían, ¿no? Y de esa manera también lo podemos ver en estas piezas. Este tipo de perros tienen dos funciones, ¿no? Una función muchísimo más práctica, porque estos perros, si lo ves estéticamente, tiene un poquito de perro, un poquito de cerdo. Sí. está cebado, se lo ve porque está, sí. Es porque en el antiguo México había muy pocas proteínas animales. Entonces, estos perros que no tenían pelo y no tenían voz, o sea, eran perros mudos, se llamaba porque no podían ladrar. Entonces, el uso era relativo y los cebaban para comérselo, se alimentaban de estos perros. Pero luego tenían otra parte que es esa es más mágica, ¿no? Ese animal psicopompo que acompaña, que guía al alma de los muertos por el inframundo, para que encuentren el sitio, para que puedan llegar al país de los muertos, al Mitlán. En este caso también incluso existía esa creencia o era creencia o refrán, que si tú en vida no te portabas bien, no tratabas bien a los perros, pues entonces no te guiarían hacia el mundo de los muertos. Así que era muy importante mantener muy buena relación con estos perritos, ¿no? Estamos con el dios viejo, Xipetotec. Ahora hablaremos de Xipetotec y ya terminamos también pues, con todo lo que es el mundo de los sacrificios, ¿no? Cuéntanos. Bueno, los sacrificios humanos tenían un porqué y realmente casi todo tiene una explicación por este dios, que es el dios viejo del fuego. Este dios se supone que él, según la cosmogonía mesoamericana, se sacrificó para que pudiera nacer el quinto sol. Ese quinto sol fue el que hizo posible que la vida humana floreciera en la tierra. Entonces, de esa manera, este dios se sacrificó por los humanos, así que para mantener el ciclo vital era necesario ofrecerle sangre humana y ofrecerle sacrificios a los dioses. Y por eso surge esos rituales tan sangrientos, ¿no? Que nosotros ahora mismo los vemos desde una óptica que nos parece que es terrorífico todo, pero bueno, para ellos tenía cierta explicación. Xipetotec. Este dios es un dios amable, el dios del maíz nuevo, el dios de la primavera, de la regeneración. Cuando nosotros vemos el maíz, cuando está plantado, cuando ya está el fruto, ya está maduro, se le caen todas esas hojas que lo recubren como si fuera una segunda piel. Por eso es nuestro Señor el desollado, aparece representado con piel humana. Se adornaban cuando los personajes que representaban a este dios, cuando se personificaban de este dios, se ponían pieles humanas
sobre su atuendo. Terrible. Entonces era un poco terrible, Terrible. pero bueno, la representación era por eso, pues si queríamos tener una buena cosecha, hay que tener en cuenta que en Mesoamérica el principal alimento era el maíz, porque allí no existía el trigo, entonces pues para ellos era la base de la alimentación, así que era uno de los dioses suyos más importantes. En este caso aparece representado con ese penacho de plumas que están puestos, aparecen representados como si fuera una mazorca de maíz, pero también vemos que tiene esa máscara de piel humana que le cubre la cara y lleva una camisa. Esa camisa es una camisa femenina. Eso nos lleva a otra de sus a otra de las concepciones de su cosmogonía. La dualidad, ¿no? La dualidad. En este Eso caso, lo veremos ahora, si quieres, en la zona de Andes centrales. en la ¿no? zona de Andes centrales lo veremos también, pero en este caso, pues bueno, pues representa que a través de los opuestos la vida seguiría, ¿no? Es necesario que exista, pues el hombre-mujer. Normalmente todos los dioses tienen su personificación masculina y femenina. Lo bueno y lo malo, el día y la noche, porque si no, no sería el frío y el calor, si no, no sería posible que existiera la vida, y en eso realmente tenían razón. Tenemos ahí unos utensilios que luego se te ponen los pelos de punta, que es la obsidiana esa que tenéis ahí, de sacrificio, que ahora veremos también en la parte de arriba, ¿no? Herramientas de sacrificio. Bueno, arriba tenemos armas también. En este caso tenemos un cuchillo de obsidiana, nosotros lo tenemos aquí sin mango, que se usaba en ese sacrificio. Pues nos imaginamos ese templo escalonado en la parte más alta del templo, porque para ellos lo que hacían era que cuando tenían los rituales religiosos no se hacían dentro del edificio, sino que se hacían fuera, en una gran plaza, y por eso eran pirámides escalonadas. En la parte más alta es donde se hacía ese ritual o sacrificio. En este caso también tenemos una escena de un sacrificio humano. Allí, con ese cuchillo de obsidiana, se les abría el pecho, se les traía las vísceras, se le cortaba la cabeza y esa cabeza se tiraba por esas escaleras, donde lo recogían y lo clavaban en un expositor de cráneos, en un altar de cráneos, o un zompantli, que también tenemos aquí algunas calaveras que representarían esos zompantlis. Pues ahora mismo lo que nos interesa es explicaros la importancia que tenía la industria textil para estos pueblos, porque a nosotros nos ha llegado bastante en nuestra colección, y era sobre todo porque ellos tenían una concepción de los textiles que era muy importante. Generación tras generación los iban heredando. Uno no se ponía una prenda textil con una decoración por gusto, sino que en esa decoración que tenía esa pieza textil se explicaba quién era uno, de dónde provenía, y entonces todo eso le daba importancia. Pero es más, aquí estamos delante de un telar, y los telares tenían unas medidas que estaban normativizadas, ¿no? Que estaban, porque no se podía cortar el trozo de tela, la pieza de tela no se podía cortar, había que empezarla y terminarla, porque para ellos era la representación de cuando uno nacía, venía la vida a través del entramado de la madre tierra, de la Pachamama, y eso representa esos telares. Por eso, si uno cortaba un telar o cortaba un trozo, una pieza de tela, es como si fuera un sacrilegio. Así que esas piezas lo que hacían, las ensamblaban eran trozos cuadrados o rectangulares, y las ensamblaban unas con otras, y siempre tenía esa simbología mágica, ¿no? También a través de estas piezas, bueno, pues vamos a encontrar, por ejemplo, como os he dicho, que nos pueden dar pistas de la persona que las viste o la persona que las lleva, de dónde provenía, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí nos vamos a encontrar, incluso en este caso, en alguna de las piezas que tenemos, que es una bolsa de tela, pues en esa bolsa de tela, pues si nos vemos que tiene serpientes, tiene monos, tiene peces, pues ya nos da pistas de en qué tipo de región habitaba esa persona.
incluso en camisas o en taparrabos, que si los taparrabos él tiene peces y tiene olas del mar, eso indica que la región es una región costera, ¿no? O incluso aparecen aves pelícanos en algunos de los diseños, también nos indican que es una región costera. Por eso, lo que he dicho antes, que no es, ellos no elegían el motivo por gusto, sino lo elegían porque lo representaban. Utilizaban el textil, aparte de como arma, ellos usaban las hondas, ¿no? De las hondas de tela, también lo utilizaban en los enterramientos funerarios. Ellos hacían sus enterramientos, lo que hacían era que al difunto, la persona que había fallecido, la ponían en posición textil y la enterraban en un saco, en un fardo. Es como tenías que volver a la tierra, a la Pachamama, tenías que volver de la misma forma de la que habías venido, en posición fetal. Ese fardo funerario normalmente le ponían unas cabezas para hacerlo un poco, para humanizarlo un poco, unas cabezas que bueno, pueden ser más o menos ricas. Se les ha llegado a encontrar esos fardos funerarios con unas máscaras de piedras preciosas. En nuestro caso lo que tenemos son máscaras más sencillas, hechas de textiles, textil teñido, con pelo humano, con conchas, con trozos de madera, simulando una cara humana. Otra de las piezas textiles que tenemos aquí es la que aparece en la imagen de Pachacamac, que es el dios creador del universo, el que mantiene el equilibrio, y por eso aparece representado como si fuera una figura especular. Los dos lados son exactamente iguales, representando también esa dualidad del universo que también este dios tenía que proteger, ¿no? Que a través de la dualidad se supone que es como surge la vida. También hay que tener en cuenta que todos estos textiles son casi todos de lana de camélido. Ellos, el animal que tenían, del que sacaban sobre todo para hacer estos textiles era la llama. De hecho vemos una vasija en la que representa una mujer con una diadema que carga unas vasijas, y también vemos representada una llama al lado en otra figura de cerámica, y la llama no aparece como animal de carga, porque precisamente por lo preciado, por lo sagrado o de las piezas textiles y por la importancia que ellos le daban, pues las llamas prácticamente no podían cargar peso, porque había que cuidarle mucho el pelo para que ese pelo poder utilizarlo en los tejidos. Toda esta vitrina la tenemos con cerámica de Nazca, que está, sobre todo lo que vemos es que la decoración es una decoración en la que podemos distinguir pues todos los detalles, es bastante rica, y entonces podemos ver algunos personajes, por ejemplo, como en este caso vemos una figura, distinguimos perfectamente una cara de frente con una máscara con bigotes de jaguar, en la cabeza lleva un penacho de plumas que le da la vuelta a toda la vasija. Ese penacho de plumas termina con unas cabezas cortadas, decorando cabezas humanas, decorando esas plumas, y en las manos porta un palo de guerra, porque ellos el armamento que tenían en este caso pues eran palos de madera, ¿no? Representa a uno de esos guerreros, que es una de esas clases sociales más importantes en esta zona, ¿no? Porque realmente, bueno, pues ellos, la clase guerrera era muy importante porque sus fronteras siempre estaban en conflicto, y entonces, bueno, pues siempre tenían que tener esa parte muy cuidada, ¿no?
El cacao es uno de los alimentos más preciados que se utilizaba, de hecho, en la zona de América como moneda, como instrumento de cambio, de manera que este tipo de bebida, la bebida realizada con cacao, que se realizaba en este tipo de vasijas, que como veis era con la panza así más abultada para remover y tal, este tipo de bebidas se tomaban, solamente los podía tomar la gente de muy alto rango y habitualmente era destinada para los guerreros justo antes de una batalla, o a los guerreros además, pero a los de alto nivel, ¿no? Porque les daba vigor, les daba fuerza y entonces pues bueno, pues por eso ellos utilizaban esta bebida de cacao hecha en este caso con agua, le podían poner chile o algunas de otras de estas especias, pero era sobre todo destinada para eso, para darle vigor. También hay que tener en cuenta que en el momento que se hacía era tan exclusiva porque es como beberte o comerte el dinero, literalmente, porque para ellos era una moneda, ¿no? Este museo cuenta con una zona también dedicada a la arqueología local de Benalmádena, en la que podemos encontrarnos para conocer la historia de Benalmádena desde sus orígenes en el Paleolítico, con la Cueva del Toro y también poder conocer en el Neolítico, las cuevas de los Botijos, la Zorrera, que tenemos algún material lítico muy bonito, como unas pulseras de piedra. Luego, pasando brevemente por la época prerromana, llegamos a la época romana con las villas de Torremuelle y Benalroma, de la que también tenemos algunos restos. También tenemos una curiosidad, es que en Benalmádena, en la costa de Benalmádena, se hundió un barco el 4 de marzo de 1855. El Isabela. El Isabela. Qué bueno. Y cuando se sacaron los restos de ese barco pensaron que eran esculturas antiguas de la antigüedad romana y bueno, pues luego enseguida se supo que eran esculturas del siglo XIX, eran esculturas de jardín para decorar una villa en Calcuta. Victoria Sabino, directora del Museo de Arte Precolombino de Benalmádena, muchísimas gracias. Un museo que se encuentra, vamos a recordarlo, en Benalmádena Pueblo, que está en la propia calle de Felipe Orlando, que es el nombre que recibe el museo, que es el creador del museo. Gracias por estar con nosotros y te emplazamos para próximos programas, ¿no? Sí, claro, bueno, cuando queráis estamos aquí. Muchas gracias por vuestra visita.